Hola, hoy vamos a hacer un aprendizaje, o voy a compartir un aprendizaje muy rápido sobre el tema de la procrastinación. Está basado en una sesión que es de fecha 25 de abril, o sea que si la quieres encontrar estará en el campus de la escuela de coaching realista y con fecha 25 de abril sobre procrastinación. ¿Qué ha pasado en esta sesión? Bueno, pues lo que a ver, cuando una persona, es que iba a decir lo que suele pasar siempre, pero no es verdad. Cuando una persona viene a coaching porque quiere dejar de procrastinar, una palabra que está muy de moda y que ya le podían haber buscado otras sílabas un poco más sencillas, madre mía, eh, es porque cree que en vez de dedicarse o a centrarse en las tareas que debería estar haciendo, está centrándose en otras. Y muchas personas vienen a las sesiones de coaching buscando dejar de procrastinar porque están convencidas de que procrastinan. Y una de las cosas que tenemos que hacer los coaches es averiguar si eso es cierto. Porque se ha dado muchas veces que un cliente dice estoy procrastinando y cuando le preguntas cómo sabes que eso está sucediendo, pues te dice porque los resultados no son los esperados. Dicho de otra forma, porque no he entregado este informe, porque no he preparado tal tarea, porque no he hecho tal cosa, y llegado el día me he dado cuenta de que lo podía haber hecho, pero no lo he hecho. O lo podía haber hecho más rápido, ya podía estar listo, y entonces su conclusión es que procrastina. Este suele ser el principio de la sesión. Realmente para nosotros, lo que te voy a contar ahora, para los que utilizamos el método de coaching realista, no hay una gran diferencia respecto a cualquier otra sesión, porque nosotros siempre recomendamos comenzar por el pasado reciente o el futuro inmediato. Es decir, qué has estado haciendo últimamente que te gustaría hacer diferente o qué quieres empezar a hacer distinto. Recuerda, para distinguir siempre la versión que estás siendo de la que quieres llegar a ser. Nosotros acompañamos al cliente a llegar a ser la versión que quiere ser, que se supone que es diferente de la que está siendo. Si una persona dice que procrastina y nos dice que considera que eso está sucediendo porque los resultados no son los deseados, el coach tiene que estar muy atento y no comprar ese argumento. Porque no es, o sea, el hecho de no tener los resultados deseados o de no haber completado las tareas en los plazos previstos no es necesariamente una prueba de que está procrastinando. Entonces, nosotros siempre, tanto en este caso como en cualquier otro, le vamos a pedir o vamos a acompañarlo a que encuentre un momento en el que, bueno, pues él o ella fue la versión de sí que no quiere para que describa la versión de sí que sí quiere ser, que insisto, recuerdo, es uno de los elementos de comienzo de nuestra metodología. ¿Qué pasa con el tema de la procrastinación? Pues que muchas veces nos dicen, pues por ejemplo, el fin de semana yo tenía que haber tenido preparado un trabajo y no estaba hecho. Y entonces la versión de mí que quiero ser tendría el trabajo hecho y la versión de mí que no quiero ser, que es la que fui, pues no tenía el trabajo hecho. Y se queda tan tranquilos. Y a lo mejor tú te quedas tan tranquilo y dices, bien, es una diferencia, ¿no? Es la versión que yo estoy siendo, es la que no tiene el trabajo hecho el domingo, y la versión que quiero ser es la que tiene el trabajo hecho el domingo. Pero eso es un engaño, es una trampa. No es una trampa intencionada del cliente, ¿de acuerdo? Pero es una trampa porque no es realmente una prueba de que esté procrastinando. Es una conclusión, el procrastinar es la conclusión a la que llega en base al análisis de los resultados. Es domingo, no está el informe, conclusión, procrastina. Pero eso es lo que llamamos nosotros una síntesis mental, es decir, un resumen del cliente que hace que tenga sentido para él lo que sucede, pero que no es necesariamente cierto. Y te recuerdo que el cliente, cuando viene a un proceso de coaching, viene porque quiere resolver algo que sabe que puede resolverlo, pero no lo está resolviendo. Es decir, su interpretación de la situación a él mismo no le está sirviendo. Por lo tanto, hay que, o mejor dicho, no hay que
comprar el discurso que el cliente nos da. En el caso de la procrastinación, como digo, el cliente muchas veces nos va a hablar del resultado, es domingo, no he terminado esto, luego estoy procrastinando, y el coach lo que tiene que hacer es buscar un momento en el que el cliente diga, en este instante procrastiné. Fíjate la diferencia. El coach no se centra en el resultado, es decir, el domingo no estuvo el trabajo hecho, ni compra la conclusión, es decir, no está de acuerdo con que eso signifique procrastinar, tampoco está en contra, ¿eh? Pero, y lo que hace es inspeccionar, reobservar esa síntesis mental para buscar un momento que, digámoslo de cierta forma, demuestre ante el cliente y ante el coach, pero sobre todo ante el cliente, que está procrastinando. Es decir, que se trata de que el cliente encuentre un instante específico en el que procrastinó. No basándonos en que el domingo no estuvo el trabajo hecho, no. Para que entiendas lo que quiero decir, estamos buscando un momento, algo así como que el cliente diga, el sábado a las 6 de la tarde me puse a ver la televisión y pensé, podría estar haciendo el trabajo, pero decidí ver la televisión y dejar para luego lo del trabajo. Ahí estaba procrastinando, me di cuenta y eso es lo que quiero cambiar para la próxima vez. Esa es la información o ese es el tipo de información que está buscando el coach. Hay veces que esta información aparece en el minuto 3, incluso. Es decir, viene un cliente, dice, estoy procrastinando, el coach le dice, ¿cómo lo sabes? El cliente le dice, pues porque el domingo no entregué el trabajo. El coach le pregunta, ¿en qué momento procrastinaste? Y él te dice, el sábado a las 7 me puse a ver la televisión en vez de terminar el trabajo, que es lo que tenía que haber hecho. Y además, me di cuenta y lo supe. Genial, minuto 5 de sesión, perfecto, tenemos un yo actual. Pero muchas veces lo que sucede, y es lo que ha sucedido en esta sesión que hemos tenido recientemente, es que el cliente dice, quiero la prueba de que procrastino es que el domingo no tuve el trabajo y después de 40 minutos todavía no había aparecido un momento que demostrara que estaba procrastinando. También te digo que fue una práctica, ¿de acuerdo? Fue una práctica hecha por un coach, supervisada por mí, y en esos casos, pues yo permito que el coach explore su camino y vaya aprendiendo. Lo que en el minuto 40 no se había conseguido y digamos que en el minuto 40 pues interviene para explicar qué es lo que se estaba buscando, a lo mejor en una sesión real habría sido el minuto 15, ¿vale? Pero no es tan raro que el cliente confunda estos dos términos y que el coach se deje confundir porque sigue al cliente en vez de seguir el método. Así que el aprendizaje de esta sesión debe ser que en el caso, por ejemplo, de procrastinar, tenemos que evitar el estar de acuerdo con la conclusión del cliente y tenemos que aferrarnos al método. Y el método dice que el yo actual, que es uno de los elementos de nuestra estructura del discurso, el yo actual es un instante concreto, específico, identificable y que el cliente puede revivir y que demuestra su situación actual. Con un cliente que te dice que está procrastinando, el momento específico, concreto y que puede revivir y que demuestra que está procrastinando, no es que el domingo descubra que no ha hecho el trabajo. No. Es el momento en el que el cliente toma conciencia y puede revivir de una escena muy específica en la que hubiera cambiado lo que hizo por otra cosa. Es decir, hubiera cambiado su versión. Curiosamente, bueno, no tan curiosamente porque es bastante frecuente, la conclusión de la sesión fue, no tengo claro estar procrastinando. Es decir, efectivamente el trabajo no estuvo hecho, pero hice otras cosas. Revisando el fin de semana, no he sido capaz de encontrar un momento un momento que cambiaría, por así decirlo. Un momento en el que si lo volviera a vivir haría una cosa diferente. No he sido capaz de encontrar un momento en el que procrastiné. Es cierto que el trabajo no estuvo hecho,
pero haciendo memoria no he encontrado un instante en el que una versión de mí habría hecho algo diferente. Creo que el problema está más bien en planificarme, no sé, bueno, en lo que sea. Y esto es lo que llamamos un cambio de observador. El cliente observa la situación desde un problema, desde una perspectiva diferente y tiene un punto de vista distinto. Como llevábamos ya más o menos una hora de sesión y el cliente llegó a la conclusión de que tenía que organizarse porque no tenía claro ya qué es lo que estaba pasando, lo de procrastinar digamos que le encajaba al principio pero ahora no, pues momento perfecto para terminar la sesión, el cliente vuelve a su vida, observa qué sucede con ese concepto de procrastinar, a ver si efectivamente está sucediendo, observa con un nuevo punto de vista eso que dice que sucede de que no entrega los trabajos a tiempo, que los deja para último momento, y lo observa con una nueva capacidad de observación, porque tiene información nueva. Y toda esa información no se la ha dado el coach, porque el coach lo único que ha hecho ha sido seguir un método en el que el coach es directivo en la estructura del método. Es decir, ha estado unos 40 minutos pidiéndole al cliente, demuestra que lo que dices es cierto, que es uno de nuestros momentos de la metodología. No con estas palabras, ¿vale? Pero para que nos entendamos, pues es más o menos eso, ¿no? El decirle al cliente, demuestra que lo que dices es cierto. Si el cliente dice, quiero mejorar la relación con mi hermano porque discuto mucho con él, una de las cosas que le va a pedir el coach es, demuestra que lo que dices, es decir, que discutes mucho con tu hermano, es cierto, para que el cliente reobserve los fundamentos de su propio objetivo o rumbo de coaching. Es lo que hizo el coach, nada más. Eso sí, utilizando muchos recursos, mucha escucha, muchas técnicas, porque el cliente creía estar respondiendo a la pregunta, pero no lo hacía. El cliente creía estar demostrándolo, pero no lo hacía. Y cada vez que el coach indagaba un poco más, como que el cliente aclaraba un poco más y obtenía un poco más de información. Es como volver a mirar, o sea, mirar su síntesis mental, la de procrastino, y mirarla otra vez. ¿Por qué creo eso? Porque el domingo no entregué el trabajo. Y volver a mirarla. ¿Y en qué momento habrías hecho algo distinto para haber tenido el trabajo terminado el domingo? Y dice, pues el sábado podía haberlo hecho a las 7. ¿Y qué pasó a las 7? Pues que a las 7, en vez del trabajo, hice tal otra cosa. Y ahí te hubiera gustado cambiar y dice el cliente, no, porque hice tal cosa y lo que pasó es que prioricé lo otro. No procrastiné lo del informe, sino que prioricé lo otro. Y el coach volvió a preguntar y cada pregunta, más o menos, es un proceso es una invitación a la reobservación de su conclusión. El cliente viene con una conclusión muy genérica, procrastino, y la va concretando, 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 concretando. Y nosotros buscamos un punto de concreción suficiente para que sea un fundamento objetivo y válido. Si cuando eso se produce, avanzamos en la sesión porque todavía queda mucha sesión. Pero ¿qué pasa si eso se produce en el minuto 50 a la hora de sesión y el cliente se da cuenta de que no está fundamentada su idea de que está procrastinando? Pues el coach invita al cliente a que termine la sesión, a que vuelva a su vida, a que reobserve lo que está sucediendo y en la próxima sesión lo seguiremos acompañando en ese objetivo suyo de dejar de procrastinar, si es que está haciéndolo, que seguimos sin comprar que lo esté haciendo, pero ya el cliente vendrá con información nueva, producto de esa reobservación de las síntesis mentales desde las cuales no estaba pudiendo resolver su situación. Todo esto que acabo de decir no es nada más que método, metodología de coaching auténtica, que puedes aprender en coachingrealista.com. Es un método real que tiene etapas, tiene técnicas, tiene recursos y, sobre todo, o no sé si sobre todo, pero especialmente porque nos diferencia del resto de escuelas, tiene más de 100 sesiones reales como esta que te estoy contando en nuestro campus para que las puedas estudiar. 100 sesiones, más de 100 sesiones explicadas. Creo que llevamos como 140. Y puedes empezar a estudiar gratis. Entras en coachingrealista.com
y ahí tienes información o instrucciones sobre cómo empezar a estudiar gratis. Y luego tienes distintos métodos de estudio para diferentes presupuestos y que te permiten ir a tu ritmo, porque además ni siquiera te vamos a pedir que pagues un curso de 4.000 euros, 5.000 euros para aprender coaching. No te vamos a pedir ni que lo pagues por adelantado. Es un sistema de suscripción que empieza con un importe reducido y si te gusta, tú vas decidiendo el continuar con la escuela. Es decir, lo hacemos al revés que todo el mundo. En vez de pedirte que pagues el curso por adelantado y luego ya veas si te gusta, nosotros lo hacemos al revés. Te pedimos que hagas, que primero empieces gratis y si te gusta, hagas una pequeña primera inversión de 23 euros, creo que es, y si te gusta, luego pues puedes seguir creciendo tu involucración y tu inversión económica, de esfuerzo y de estudio hasta terminar tu formación como coaching realista. Y otra de las diferencias es que cuando empiecen las prácticas, tus prácticas como coach no serán prácticas en las que tú haces coaching a alguien y nadie te observa. No, las prácticas con nosotros estás tú, está el cliente al que no conocemos y está el tutor, que en este caso fui yo. Y esto es lo que pasó en esta sesión de hace, creo que es de ayer, perdón, no lo tengo claro, del día 25. Estaba la coach, estaba el cliente y estaba yo. Y yo ayudé a la coach minuto a minuto a hacer la sesión según lo que había aprendido. Esta es la escuela de coaching realista. Si quieres aprender coaching de verdad, entra en coachingrealista.com. Te espero allí. Nos vemos allí o en el próximo vídeo. Hasta luego.